que no tiene así un rasgo muy de tener el grupo como tal. Acuérdense que podemos tener de manera explícita los elementos de un conjunto o simplemente podemos tener el número de elementos que tiene este conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Mire, fíjense muy bien. Y esto es parte de lo que quiero que platiquemos el día de hoy en clase. Aquí tengo estos ejercicios, ¿sí? Y entonces le voy a pedir, vamos a empezar con Alexis Morelos. Ayúdanos a leer el enunciado, Alexis. Es una unidad familiar en una unidad familiar viven 120 familias. Mediante una encuesta se sabe que 70 familias tienen automóvil, 30 familias tienen internet y que 17 familias tienen ambas cosas. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tengo el conjunto universal, ¿sí? El conjunto universal debería de ser expresar cuántas familias son estas 7 familias. Podría ser la familia López, la familia Sánchez, la familia Gutiérrez, y así, pero no tengo el nombre de las familias, ¿están de acuerdo? Solamente sé que el número de elementos del total de familias son 120. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ahora, el número total de familias de este universo son 120. Ahora, dicen que el número de familias que tienen automóvil son 70. Pero no me están diciendo, mira, las familias que tienen automóvil es la familia López. A los Sánchez no tienen, pero los Gutiérrez sí, ¿sí? Entonces, aquí esa es la pequeña gran diferencia de este problema con los que hemos estado haciendo anteriormente. Porque anteriormente teníamos todos los elementos de cada conjunto. Aquí no tenemos los elementos, así que aquí tenemos única y exclusivamente el número de elementos que tienen esos conjuntos. Entonces, el número de elementos que tienen, o número de familias que tienen automóvil son 70. Ahora, el número de familias que tienen internet son igual a 30. Pero igual no me dicen, mira, las familias con internet son los Sánchez. Ellos no tienen carro, pero sí tienen internet. ¿Sale? O son los Hernández. ¿Sale? No, no me están describiendo los elementos del conjunto. Solamente me están dando el número de elementos que tiene ese conjunto. Ahora, estas 17 familias, ¿cómo las voy a representar? Acuérdense, lo vimos la clase pasada. Estas 17 familias, ¿cómo se representan de manera simbólica utilizando la teoría de conjuntos? Estas 17, ¿cómo se representarían? A ver, revisen sus apuntes. Estas familias son el número de de automóvil, el número de internet, y estas 17, ¿cómo las voy a expresar en teoría de conjuntos? Sería conjunto de A. Ajá. Hasta ahí va bien, ¿qué más? Intersección B. Exacto. El número de familias que tienen automóvil y que tienen internet son igual a 17. Exacto, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Entonces vamos a ver aquí lo que nos están pidiendo, fíjense bien. Número 1. A ver, vamos a pedirle para que no sea un monólogo esta clase. Ángela Soto, ¿nos ayudas a leer, por favor? Número 1, realizar el diagrama de vida. Número 2, ¿cuántas familias tienen solamente automóvil? Número 3,
¿cuántas familias tienen solamente internet? Número 4, ¿cuántas familias tienen un auto o internet? Número 5, ¿cuántas familias no tienen auto ni internet? Perfecto. Y aquí me faltó un caso. ¿Cuál sería? Aquí me faltó un caso, a ver. Uno, dos, tres. A ver, ¿quién me dice qué caso me faltó poner? Los que tienen internet de automóvil. Aquí están, o internet. El No, otro no, caso, pero los pues, dos, ¿no? I o E, ¿no? En Ah, este ok, caso sí. sería internet. Ajá. Automóvil e internet. Ese es el caso que me faltó. Muy bien. Entonces déjenme copiarlo para ponerlo. Ahí está. Entonces, internet. O internet. Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos bien. Bueno, déjenme dejar de compartir para ponerlo en efecto. Ahí lo ven. ¿Ya lo ven? A ver, ya me avisó. ¿Eh? Lo bueno es que ahora ya Zoom me avisa cuando pueden ver mi presentación. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer inciso. Del lado izquierdo voy a dejar el enunciado y del lado derecho voy a ir haciendo los diferentes puntos que me están diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer punto es el diagrama de Venn. Si lo visualizan, ahí está. Ese es el diagrama de Venn. Y vamos a explicar el diagrama de Venn. Aquí tenemos la región del universo, ¿sí? Los que tienen automóvil van a hacer todo este círculo. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los que tienen automóvil. Este círculo. Ahora, los que tienen internet van a hacer este otro círculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, los que tienen automóvil no, o internet e internet, son estos que están aquí en la intersección. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, vamos a hacer estos cálculos. ¿Sí? Entonces, todo el círculo rojo son los que tienen automóvil. ¿Sí? Y acá son el universo, que serían todos los que restan. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ir usando este diagrama de Venn para ir calculando las diferentes probabilidades también. No solamente es familias, sino cuántas familias y su probabilidad, para hacerlo más completo el ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el primer inciso es cuántas familias tienen solamente automóvil. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas familias tienen solamente automóvil, jóvenes? ¿Cómo pondríamos en teoría de conjuntos este enunciado? Acuérdense, ya lo vimos la clase pasada, nada más ahorita es recordarlo. ¿Cuántas familias tienen solamente automóvil? ¿Cómo lo pongo en teoría de conjuntos? Acuérdense que tengo unión, tengo intersección, tengo resta. ¿Qué otras operaciones estuvimos viendo la semana pasada?
Pero sería A. Ajá. Complemento. Ujú. No, porque, a ver, si fuera A Profe. complemento, Sería sería resta, todas ¿no? las familias que no tienen automóvil. Profe, ¿sería resta? ¿De qué? A ver, adelante, dígamelo. De resta Profe, de... sí. A menos qué. La intersección de A y B. Intersección B. Mm, O sería del como... A del menos universo. B, Sería acuérdense. menos unión, ¿no? De No, A A y- menos B nada más. Ujú. Si yo A, no, bien dicho como dice la compañera, A menos A intersección de B. Sí está de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. A menos A intersección, porque es este 17 es la intersección, correcto. Sí, los que solamente tienen automóvil, ¿sí? Sí, si no, no va a pasar como en el ejercicio, en el ejercicio va a ser 70 menos 30, pero no son 30, son nada más 17. Perfecto. Ahora, los que solamente tienen internet, ¿quiénes son los que solamente tienen internet? A ver, ¿cómo pongo en teoría de conjuntos esto? Sería D Ajá, menos ajá. Este 17 es esto, ¿no? Entonces sería igual a intersección de B. ¿Sí estamos de acuerdo? ujú, ¿Sí o no? Muy bien. Vámonos con el siguiente. Profesor, ¿Dudas? Sí, perdón. adelante. Sí, ¿dónde está B ¿es B o es D? ¿En dónde? En el diagrama. Es que A es D, perdón, sí está bien lo que me está corrigiendo usted. A menos D. Ahí está. Es el Ok, D. sí. D. Aquí es D. Intersección de D. Gracias. Muy bien. Siguiente. Que tienen auto e internet. ¿Cómo se calcula estos? A unión B. Exacto. A unión B. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente. Que tienen auto o internet. sería A. Ah, no, perdón, acá arriba está mal. Ajá, E no, internet ahí es la intersección. Porque tienen que tener los dos. E es I. Como es gramaticalmente aquí una I no puede decir auto y internet, sino es auto e internet. O sea, esta E está sustituyendo a esta I, pero está dando a entender que es una intersección. Y aquí es la o de... internet si es la unión. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Y el último, ¿cuál es? Que no tienen ni auto ni internet. ¿Cuáles son ellos? Serían todos estos de acá afuera, ¿no? ¿Cómo le hacemos para todos los de afuera? Universo. Sería No, porque el universo serían todos. Conjunto vacío. No. El A, complemento. ¿Podría ser A unión B complemento? Bueno, entre paréntesis. exacto. Sí. A unión B complemento. Exacto. Sí, es complemento. Es los que no tienen auto ni internet son el complemento de la unión de B.
¿Sí? ¿Sí quedó claro para todos? Y vuelvo a poner B. Bueno, esto es D. Perdón. Es D. A complemento D, A unión D, A unión D. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Ahora vamos a calcular los números. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para el primero, ¿sí? Es el número de familias que tienen automóvil menos el número de familias que tienen ambas cosas. O sea, el conjunto de intersección. Entonces, son 70 familias que tienen automóvil menos 17 familias que tienen automóvil e internet, me da en total 53 familias que solo tienen automóvil. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar este tipo de familias? Si yo las meto en una tómbola y digo, a ver, de esa tómbola selecciona una familia, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una familia que solo tiene automóvil? ¿Cuál es la probabilidad? Ya calculamos que son 53 familias. Ahora, ¿cómo calculo su probabilidad? ¿Sería 53 entre 70? No. ¿Cuánto es Sería el entre universo? 120, ¿no? Entre 120. Porque el total de familias la unidad son 120. Entonces, la probabilidad es, en esta tómbola, que es todo el universo, ¿cuál es la probabilidad de sacar una familia que solo tiene automóvil? Entonces, ¿cuál sería? 53 por 100 entre 120. ¿Cuánto les dio? 44.16. 44.17. Porque al lado del 6 hay otro 6, entonces se redondea a 7. Muy bien, perdón, aquí estoy diciendo una cosa y hago otra cosa, ¿ya ven? Ahí está. Muy bien, ya tenemos el cálculo de estas familias y la probabilidad de encontrar a una de estas familias. ¿Qué más sigue? Ahora, las familias que solo tienen internet. Vamos a ver. ¿Cuáles son las familias que solo tienen internet? Habíamos dicho que las familias que solo tienen internet iban a ser ¿cuáles? D menos la intersección con A y D. ¿Sí? Entonces, las que solo tienen internet son D, que son 30, menos la intersección con A y D, que son 17. Entonces, esto nos da 30 menos 17, 13. Ahora, la probabilidad de encontrar una familia que solo tiene internet, ¿cuál es? 10.83. ¿Mandé? De un 10%, un 10.83. No, pero ¿cómo lo calculamos? ¿Ese cómo salió? Es Sería 13 13 entre entre 100 120. por Por 100. 100. Exacto, así sí. Acuérdense que no quiero resultados mágicos. Todos los resultados tienen que tener procedimiento. Y eso sí me da el 10.83. Excelente. ¿Vale? Entonces vean, ¿quién tiene más probabilidad? ¿Las familias que tienen automóvil o las familias que tienen internet? ¿Cuál es más posible que encontremos? Según este ejercicio. Automóvil. Automóvil, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente ejemplo? ¿Cuántas familias tienen un auto o internet? O internet, ¿eh? Aquí es la unión, estamos en este caso. Acuérdense que se me olvidó
poner el 5. Muy bien. ¿Cuántas tienen auto o internet? Entonces, aquí, ¿cómo calculo A unión B? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculo A unión con B? Lo vimos la clase pasada. Es el número de A unión B es igual al número de A más el número de B menos el número de la intersección de A y D. Perdón, aquí es D. ¿Sale? Entonces, A unión D es igual. ¿Cuántos elementos tiene A? 70. ¿Cuántos elementos tiene D? 30. ¿Cuántos elementos hay en común entre los dos? 17. Entonces, 70 más 30 menos 17 nos da este 83. ¿Sale? Y este 83, ¿qué representa? Cuando yo digo A unión B, representa las dos zonas. ¿Sí? Representa esto. ¿Sí lo ven? Todo esto que estoy dibujando de naranja representa el A unión B. Y este conjunto son los que tienen automóvil o internet. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a estas familias? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarlos? ¿Cómo la calculo? A ver, jóvenes, ¿sí están aquí? Sería el 83 Ajá, sobre 120%. exacto. 83 sobre 120%. Y eso da 69.17%. Perfecto. Entonces, hasta ahorita es el cálculo más grande de mayor probabilidad, pues porque es la unión de ambos. ¿Estamos de acuerdo? Es la unión de ambos. Muy bien, vamos a continuar. Aquí, ¿cuántas familias no tienen auto ni internet? Es el siguiente caso. Déjenme aquí limpiar esta parte para poner cuántas familias no tienen auto ni internet. Entonces, habíamos dicho que era la unión, fíjense bien cómo estamos coincidiendo con la fórmula, A unión con D, complemento. Entonces sería 120, que es el universo. A ver, acuérdense que entendimos que A unión con D complemento es el número de elementos del universo menos el número de elementos de A unión D. ¿Sí? Es como se Oiga, calcula. Sí, dígame. ese no es para el final, porque nos falta Sí, ahorita nos falta, nada más que como no lo había agregado en la presentación, por eso no aparece aquí. Ahorita hacemos el último, el que no puse. Vale. ¿Vale? Muy bien. Entonces tengo A unión de complemento es el número de elementos del universo menos el número de elementos de la unión A con D. ¿Cuántos elementos hay en el universo? 120. La unión A con D son 83. Entonces, 120 menos 83 me dan 37. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a este número de personas que no tienen ni carro ni internet? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que no tengan ni automóvil ni internet es igual a 37
por 100 entre 120. ¿Cuánto les da eso? 30.83%. Perfecto, 30.83%. Muy bien. Ahora, les digo, me faltó ese grupo. Déjenme aquí lo corrijo para que ya quede en la presentación, si no, me va a quedar así medio. Entonces, déjenme. Voy a dejar de compartir nada más para hacer la corrección. Permítanme. No le escuché la pregunta. No, era para confirmar si lo que nos decía si era unión, era la O y la E en la oración, ¿verdad? Exactamente. Acuérdense que la O es la suma de auto más internet. Y la I es auto y internet, que es la intersección. Es decir, que tienen que tener ambas. No nada más una de las dos. Esto es la unión, los dos. Y este es la intersección. Nada más este subgrupo. I o E. Aquí por la gramática, pues se cambia E por la I, pero es la intersección. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya le corregí y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cuántas tienen o internet? O internet es la unión. Es más, déjenme ponerlo aquí como lo teníamos. Ahí está. ¿Cuántas tienen o internet? Este 83 es la unión de estos dos. ¿Sale? Son todos. ¿Sí? Ahora, cuando decimos que es E, es la intersección. Es decir, nada más estamos hablando de estos 17. ¿Sí? Nada más son estos 17. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tenga A intersección D? ¿Cuál es la probabilidad que esté en este grupo? Sería 17% entre 120. ¿Cuánto les da eso? A ver, jóvenes. 14.1666. O sea 14.17%. ¿Sí? Por lo regular vamos a manejar dos decimales y redondeado. Por ejemplo, si ahorita en el caso de este ejercicio, si es 16, tengo que ver el número que está al lado nada más. Si el número que está al lado es 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces se va a escribir como 14.16. Pero si este número que está al lado es 5, 6, 7, 8 o 9, se va a escribir como 14.17. ¿Sale? Para estar de acuerdo en el redondeo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces con esto ya damos por concluido este ejercicio. Vean cómo estamos relacionando teoría de conjuntos y la probabilidad. Una vez que yo ya tengo el número de elementos, pues yo ya puedo calcular la probabilidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un caso particular de teoría de conjuntos. ¿Sí? Este caso particular recibe el nombre de leyes de De Morgan. Muy bien. Vamos a pedirle que nos ayude a leer a Luis Alberto Valderas. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho bien. Nada más activa tu cámara, por favor.
Sí, dice el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de sus complementos. Muy bien. Y se oye medio raro, pero vamos a ver a qué se refiere. ¿Sale? La unión de dos conjuntos y el complemento es el complemento de la intersección de esos dos conjuntos. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, en el caso C, en el ejemplo 6 calculamos, ¿no?, la unión de dos conjuntos y su complemento. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Se puede calcular también como la intersección de los dos complementos. Y vamos a hacer un ejercicio. Aquí fíjense bien. Esta parte que está aquí en azul, que voy a poner en azul, ¿qué representa esta parte que está en azul? A unión B. A unión B. Y todo lo que está fuera de A unión B, ¿qué sería? Todo lo que no es A unión B, ¿qué va a ser? El complemento, El profe. universo. El complemento. No, no el universo, porque el universo también incluye a A y a B, sino el complemento. ¿Vale? Entonces, esto rojo es la parte de el complemento de A unión B. Ahora, ¿cómo lo voy a explicar con esta otra teoría? Esto dice que es igual a esto. Entonces voy a empezar con ¿quién es A? ¿Quién es A? Esto es A, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿quién es el complemento de A? Lo de afuera. Bueno, Todo lo que está fuera de A. Todo esto, ¿están de acuerdo que es el complemento de A? Déjenme ponerlo. Ahí está. Es el complemento de A. ¿Sí? Ahora, ¿quién es B? Vamos a poner de café a B. ¿Sale? Esto es B. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿quién es el complemento de B? Voy a ponerlo de azul. Todo esto es el complemento de B. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el complemento de B. Ahora, ¿cuál es la intersección del complemento de A y del complemento de B? Esta significa que todo lo que es complemento de A también tiene que ser complemento de B. ¿Cuál es lo que es complemento de A y que también es complemento de B? Esta parte que está acá. Solamente esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto negro es el complemento o la unión de la intersección del complemento de A y del complemento de B, que es igual al complemento de la unión de A y B. Pero son maneras diferentes de decirlo. ¿Sale? Ahorita lo vamos a demostrar con números para que les quede más claro.
Vamos a ver la siguiente ley de Morgan. A ver, le voy a pedir que nos ayude a leer. Claudia Cruz, ayúdanos, por favor, Claudia. Sí, profe. Hice leyes de Morgan, segunda ley. El complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de sus complementos. Vamos a ver, ahí se escucha como trabalenguas, pero vamos a ver. Entonces, fíjense bien. La intersección de dos conjuntos, A intersección con B complemento, ¿sí? Debe de ser igual a la unión de los complementos de A y de B. ¿Y esto cómo se vería en teoría de conjuntos? ¿Cuál es la intersección de A y de B? ¿Cuál es la intersección de A y de B, jóvenes? ¿Quién es esto? A intersección con B. Es la parte donde está rayada horizontalmente, ¿no? Esta parte, exacto. Esta zona. Y el complemento de esta zona, ¿quién es? Todo lo que está en forma horizontal, que sería esto que les voy a poner de naranja. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es el complemento de A intersección con B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta zona debe de ser igual a la unión, ¿sí? A la unión del A complemento con el B complemento. Entonces, ¿el A complemento quién es? Todo lo que está rayado verticalmente. No, el A complemento es todo lo que está horizontal. Ay, sí es cierto, perdón, profe. ¿Sale? Todo lo que está horizontal es el A complemento. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner de azulito. ¿Sale? A complemento es esto. Ahora. Oh, perdón, por querer quitar uno. ¿Y quién es entonces B complemento? B complemento es todo lo que está en horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, en vertical. Esto es B complemento. ¿Sí? Esto es B complemento. Entonces, la unión de esos dos, ¿sí? Es igual a el complemento de la intersección A con B. Si se fijan, aquí lo único que no tenemos es la zona verde. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que no se sombreó es la zona verde. Entonces, esta es la parte que no pertenece. Y esa es la parte complemento de la zona verde. Vamos a hacerlo ahorita con unos ejemplos numéricos para que les quede más claro. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, dado los siguientes conjuntos, comprobar las leyes de Morgan. ¿Sí? Entonces, tengo el conjunto U, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Ajá. Aquí la pregunta es, ¿cuántos elementos tiene U? A ver. ¿Cuál es el número de elementos de U? 12. 12. 2, 4, 6, 8, 10. O sea, están de corriditos, entonces son 12. Muy bien. Siguiente elemento es A. Es el 1, 3, 4, 7, 9, 11. Ahí no son corriditos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 6. 6, muy bien. Y vamos a poner ahora el elemento B. ¿Sí? El elemento B son 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? 7. 7. ¿Sale? Muy bien. Ahora, fíjense muy bien. Independientemente si me dan esto, yo puedo calcular las leyes de Morgan. Solamente, ¿qué necesitaría? Fíjense bien, ¿qué necesitaría para poder calcular las leyes de Morgan sin que me den todos los elementos? Hay una información adicional que necesitaría para únicamente con números poder calcular las leyes de Morgan. ¿Qué creen que es lo que me faltaría? Imagínense, lo que estoy diciendo es lo siguiente, a lo mejor no me estoy dando a entender. Si yo no tengo esto y nada más me dicen, el número de elementos de U son 12, el número de elementos de A son 6, el número de elementos de B son 7. ¿Qué otra información yo necesitaría para poder calcular las leyes de Morgan? Si nada más me dieran así, 6, 12, 7, ¿qué creen que necesitaría? Pues la teoría de conjuntos, ¿no, profe? ¿Pero qué de la teoría de conjuntos? ¿Qué información de la teoría de conjuntos? Hay un solo dato que necesitan para poder calcular todas las leyes de Morgan. ¿De qué número a qué número es? No, porque aquí nada más me dicen cuántos elementos tiene. Es un poquito, a ver, déjenme, lo pongo en perspectiva para que entiendan la pregunta. Es un poquito parecido a la pregunta de las televisiones y y el internet. Que si tiene o no tiene, profe. Más o menos va por ahí. A ver. O sea, lo de la palabra. Esta información la tengo en el enunciado. Esta información. Habla de la intersección. Exacto. Aquí me faltaría ver cuáles son los elementos A intersección con B. Lo puedo sacar porque me dieron todos los elementos, pero si no, yo lo necesito, es un dato que yo necesito. Elementos de U, dijimos que eran 12. Elementos de A, dijimos que eran 6. Elementos de B, dijimos que eran 7. El único que necesito es la intersección de estos dos elementos. ¿Cuál sería? A ver, uno es intersección con B, ¿sí, no? 3, no. 4, no. 7, sí. 9, sí. Y 11, sí. Entonces, los elementos de A intersección con B, ¿cuántos son? Es el 1, es el 7, es el 9 y es el 11. Entonces, ellos me tenían que haber dicho, bueno, y son 4 elementos que se intersectan entre A y B. Y con esa información yo puedo calcular todas las leyes de Morgan. Y ahorita se los voy a demostrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver. Sí. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que no necesitamos conocer todos los elementos para hacer los cálculos. ¿Sí? A ver.
La primera ley de Morgan, ¿qué dice? Que son los elementos de A unión con B y su complemento. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, A unión con B, aquí me dice que son, ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, es igual a unión con B, son 9. ¿Y cuáles son? Es el 1, es el 2, es el 3, es el 4, es el 5. Los que se repiten, 7, 9, 11 y el 12. ¿Sí? Ahora, este 9, ¿cómo lo puedo sacar si no me hubieran dado todos los elementos de A y B? ¿Cómo lo calculo? Si yo nada más tuviera los puros números. Entonces, acuérdense, N A unión con B es igual a ¿qué? A N de A más N de B menos N A intersección con B. Por eso les digo, yo nada más necesitaba este dato adicional y ya no necesito conocer los elementos. Entonces, NA unión con B es igual a ¿qué? A 6 más 7 menos 4. Sí, entonces son 6 más 7, 13. Menos 4, 9. Aquí yo los tuve que seleccionar. Bueno, aquí yo ya sé cuántos son y cuáles son. Pero yo, si nada más me hubieran dado esta información, puedo saber cuántos son, no cuáles son, pero sí cuántos son. Que muchas veces eso es lo único que necesitamos para la probabilidad. No saber cuáles, sino cuántos. ¿Sí estoy entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender, jóvenes? Sí. Muy bien. Ahora, la ley de Morgan me dice que a esto le tengo que sacar el complemento. Entonces, ¿cómo le saco el complemento a esta variable? Es decir, N, A, U, B, complemento. ¿Qué va a ser igual? O sea, N universo menos N, A, unión con B. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, N, A, U, B, complemento es igual. El universo tiene 12. Pero necesito quitarle los 9 que están en la unión, entonces son 12 menos 9, 3. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son los elementos de A intersección, A unión con B complemento? Pues ya lo veo aquí, miren. El 1 sí pertenece a unión, entonces ese no. El 2 también, el 3 también, el 4. Aquí el que no está es el 6. Después el 7, después el 8, el 9, el 10 no está, el 11 y el 12 sí está. Entonces, los tres elementos que son A unión con B complemento es 6, 8 y 10. Y son tres elementos nada más. ¿Cuáles son? Son 6, 8 y 10. ¿Cuántos son? Son 3. ¿Sí están entendiendo la diferencia entre cuáles y cuántos? Sí. Muy bien. Entonces, con eso estoy calculando el primera parte de la ley de Morgan, que es esto de A unión con B complemento, que dijimos que eran 3 elementos. Y que eran el elemento no, perdón, 6, 8 y 10. Muy bien. ¿Hasta aquí quedó claro la primera parte de la ley de Morgan? Sí, profe. Muy bien.
Entonces quedamos que eran 6, 8 y 10. Ahora, vámonos con la segunda parte. Vamos a ver aquí que tengo para que lo veamos. Ahí está, 6, 8 y 10. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, ahora, necesito A complemento. Ahora voy a calcular A complemento. ¿Cuál es el número de elementos de A complemento? Es el número de elementos del universo menos el número de elementos de A. ¿Cuántos tiene el universo? Tiene 12. ¿Y cuántos tiene A? Tiene 6. Por lo tanto, son 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, el número de elementos de B complemento, ¿cuáles son? El universo, ¿sí? Aquí yo creo que no se va a poder calcular porque no vamos a saber cuáles son, menos el B. En este caso son 12 menos 7, igual con 6. No, perdón, con 5, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? 12 menos 7 son 5. Pero no tengo manera de conocer cuál es esta intersección de estos dos. Entonces, ¿cuántos elementos de este pertenecen a A y cuántos pertenecen a B? Por eso sí necesito forzosamente el desglose. Bueno, esta parte sí necesitaría los elementos. Entonces, ¿cuáles son estos 6 elementos del complemento de A? Vamos a hacerlo. ¿Cuáles son estos 6 elementos del complemento de A? Fíjense bien. Los 6 elementos del complemento de A, ¿quiénes son? Es 2, 5, 6, 7 está, 8, 10 y 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el elemento o los elementos de A complemento, ¿quiénes son? Son 2, 5, 6, 8, 10 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿cuáles son los elementos del complemento de B? B es 1, aquí está. B es 2, aquí está. 5 es, pero 3 no es, pertenece a este. 4 tampoco. 4, 5 sí está, 6 no está, 7 sí está, 8 no está, 9 sí está, 10 no está, 11 y 12 sí está, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los elementos, estos 5 elementos? Dijimos que eran el 3, el 4, el 6, ¿vale? El 6, el 8, ¿y quién más? ¿Quién más es el elemento complemento de B? ¿Y el 10 no, profe? Y el 10, exacto. Porque 11 y 12 sí están. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver. Esto tiene que estar aquí. Complemento de A, 2, 5, 6, 8, 10 y 12. Complemento de B, 3, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero a estos, yo tengo que buscar los que sean comunes a estos dos. ¿Cuáles son los comunes a estos dos? 2 es común, no. 5 es común, no. 6 es común, sí. 8 es común, sí. 10 es común, sí. Entonces, los comunes a estos dos conjuntos, ¿sí? A, B, intersección con B complemento es igual 6, 8, 10. Que coinciden con el 6, 8, 10 que vimos como A unión B complemento.
O sea, estamos demostrando la primera ley de Morgan. ¿Sí se entendió? ¿Quedó o no quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Si hay dudas, ahorita es el momento, ¿eh? Aquí en esta parte no pude aplicar la ley de Morgan simplemente con conocer los números porque yo necesito calcular la intersección de A complemento y de B complemento. Entonces, esa información yo no la tenía, ¿sí? Por lo tanto, no puedo aplicar con puros valores la ley de Morgan. O sea, no puedo aplicar la segunda parte de la ley de Morgan si no conozco cuáles son los elementos en común del complemento de A y del complemento de B. Muy bien. Vamos a ver la segunda parte. ¿Están de acuerdo? Ahora, la segunda parte de la ley de Morgan dice que es A intersección con B complemento. Esa parte sí la puedo conocer. Si yo conociera nada más el número de elementos de U, dijimos 12, el número de elementos de A, dijimos 6, el número de elementos de B, dijimos 7, el número de elementos comunes a A y comunes a B dijimos que eran 4, ¿verdad? Claro, ahí está. Muy bien. Entonces, el complemento de A con B, ¿a qué va a ser igual? O la intersección de A con B. La intersección de A con B complemento es igual a intersección con B complemento es igual al universo menos N A intersección con B. Entonces, ¿esto cuánto sería? Universo son 12 menos 4, ¿cuánto nos da? 8. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta intersección o de este complemento? ¿Vale? Primero que nada, quedamos que los elementos de A intersección con B, ¿cuáles iban a ser? A intersección con B es el 1, que es común a los dos. ¿Quién más? El 7, el 9 y el 11. ¿Están de acuerdo? 1, 7, 9 y 11 son los 4 elementos que son complemento. Ahora, intersección, perdón, de A con B, A y B. Ahora, ¿el complemento cuál sería? Ah, bueno, estos 4 elementos menos los del universo. Entonces, ¿cuáles serían los que serían parte de este A, intersección de B, complemento? Pues sería, el 1 sí está, entonces el 2 no está, el 3 no está, el 4, el 5, el 6, el 8, el 10 y el 12. Entonces, A, intersección con B, complemento, sería el conjunto del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 8, del 10 y del 12. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son estos 8 elementos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí tenemos cuántos y cuáles son. Entonces, A intersección con B es 1, 7, 9, 11. A intersección con B complemento es el 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, para que no nos quedemos a mitad de explicación, salimos y regresamos para terminar de hacer esta demostración de las leyes de Morgan. Continuar demostrando las leyes de Morgan. ¿Vale? Entonces,
Estábamos en esta segunda ley. ¿Sale? Ya habíamos demostrado la primera parte, ¿no? Ya habíamos demostrado que A intersección con B complemento era 2, 4. Entonces aquí el número de elementos de A intersección con B dijimos que eran 4 y el número de elementos de A intersección con B complemento eran 8. ¿Sí estamos de acuerdo? 2, 4, 6, 8. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte de la ley de Morgan. ¿Sí? Para esto necesito calcular el A complemento. ¿Sale? Entonces, el A complemento sí lo puedo calcular. El número de elementos de A complemento es igual a el número de elementos del universo menos el número de elementos de A. El número de elementos del universo son 12 y los elementos de A dijimos que eran 6. Entonces aquí tengo 6. ¿Sale? La pregunta es ¿cuáles son? Entonces, el conjunto de los elementos A complemento son ¿qué elementos? Vamos a ver. Si es A complemento, no tiene que tener elementos de A. El 1 sí es elemento de A, el 2 no es elemento de A, el 3 sí, el 4 sí, el 5 no es elemento de A, el 6 tampoco, el 7 sí, el 8 no, el 9 sí, el 10 no y el 12 no. Entonces, los elementos del A complemento son el 2, el 5, el 6, el 8, el 10 y el 12. ¿Sale? ¿Cuáles son entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, mucho ojo cuando yo en el examen les pregunté por el número y por los elementos. Si yo les digo, ¿cuál es el número de elementos de A complemento? ¿Qué me van a contestar? 6. 6. Y si yo les digo, ¿cuáles son los elementos del conjunto A complemento? ¿Qué me deben de contestar? Pues el 2, el 5, el 6, el 8. Exacto. ¿Sale? Entonces, una cosa es que yo les pregunte, ¿cuántos son los elementos y cuáles son? Si yo les digo cuántos son, me tienen que contar un solo número. Si yo les digo cuáles son, me tienen que poner todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. ¿Sí? Bueno, ahora vámonos con... Profe, perdón, yo tengo una duda. Sí, adelante. Lo que pasa es que tengo duda ahí donde dice A intercepción, B complemento, que puso el número 4, pero tengo entendido que si, bueno, que son todos los elementos que no están en... Intersección son los bueno, elementos que son comunes a A y que son comunes a B. ok. Intersecciones comunes a los dos. Uniones que son los elementos de A más los elementos de B. Ok, entonces, bueno, es que según yo, el 4, tengo duda porque sí está en A. A ver, ¿de qué está hablando? Aquí es el 4, quiere decir el número de elementos, no que el 4 sea un elemento de este conjunto. Ok, no, abajo en la parte de complemento. Ajá, en esa parte, tengo duda en el 4, si sí es. A ver, complemento es que estos 4 elementos los comparamos con el universo. Este es el universo, ¿está de acuerdo? Y estos son los elementos a complemento. ¿Qué elementos pertenecen al universo pero no pertenecen al AB? El 1 pertenece a AB. ¿El 2 pertenece a AB? No. ¿El 3? No. El 7, el 4 tampoco. El 5 tampoco. El 6 tampoco. El 8 tampoco. El 10 tampoco. Y el 12 tampoco.
Los que están en rosa pertenecen a y B. El 1, el 7, el 9 y el 11. Todos los demás no pertenecen. Por lo tanto, todos los que están en azul son el complemento de A intersección con B. Ah, ok. Sí, está bien, profe, perdón. ¿Ya entendió ahora sí? Sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo el A complemento. Ahora, vámonos con el B complemento. El B complemento es primero. ¿Cuántos elementos va a tener el B complemento? Son igual al número de elementos del universo menos el número de elementos de B. ¿Cuántos elementos tiene el universo? 12. ¿Cuántos elementos tiene B? Quedamos que eran 7, ¿no? Entonces son 12 menos 7, 5. Muy bien. Ahora, si quieren, para hacerlo más fácil, el conjunto de elementos B complemento es igual a ¿qué? A 5, ¿no? Son 5 elementos. ¿Pero cuáles son? Bueno, primero, en el universo, tacho los que son de B. ¿Cuáles son los de B? ¿Cuáles son los de B? Es 1, 2, 5, 7, 9, 11 y 12. Entonces, los del A complemento van a ser el 2, el 3, el 6, el 8, el 10. ¿Sí estamos de acuerdo? El 3, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y son 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Los elementos de A complemento son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y son el 2, el 5, el 6, el 8, el 10 y el 12. Ahora, los elementos de A complemento son 5. Y son el 3, el 4, el 6, el 8 y el 10. Ahora, aquí me dice que es la unión de estos elementos. ¿Sí? La unión de estos elementos, ¿cuántos elementos va a tener? Ah, pues vamos a calcularlo. ¿Sí? Entonces, los elementos que son comunes no se cuentan dos veces. Entonces, ¿cuáles son comunes a A y a B complemento? A A complemento y a B complemento. ¿El 2 es común a B? No. ¿El 5? No. ¿El 6? Sí. Sí. ¿El 8? También. Sí. ¿El 10? Igual. Entonces, fíjense bien. ¿Cuáles van a ser los elementos A, intersección, U, intersección? Los voy a sumar, pero no los tengo que repetir dos veces. Entonces sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 10 y el 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, el número de elementos de A intersección con B intersección complemento son 8. ¿Sí? Pues vamos a verificarlo. Son 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 y nos dan 8 elementos. Acuérdense que aquí sería A intersección de U unión con B intersección sería el número de elementos de A intersección, complemento, perdón, más el número de elementos de B complemento, menos el número de elementos de A complemento, intersección con B complemento. Entonces, esto sería igual a A complemento, unión con B complemento. Número de elementos de A, dijimos que eran A complemento 6.
más número de elementos de B complemento, dijimos que eran 5. Menos, encontramos que este es A complemento intersección B complemento, que son 3. Entonces sería menos 3. 6 más 5, 11 menos 3, 8. Que son estos 8 que me salen aquí. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Con esto hemos calculado las leyes de Morgan. Son algunos ejercicios que a ustedes también les sirve pues para ir practicando más y más esto de la teoría de conjuntos. Porque a fin de cuentas, con la teoría de conjuntos vamos a poder calcular probabilidades, como lo hemos estado haciendo hasta este momento. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos conjuntos que puedan ustedes encontrar, pues yo les puedo pedir su probabilidad, ¿no? A ver, calcule la probabilidad de encontrar el A unión B complemento. Entonces, son 3 elementos y la probabilidad, ¿cuál sería? Pues si en total son 12, 3 entre 12. Y así sucesivamente, tanto para la primera caso como para el segundo caso, yo puedo calcular el número de elementos y posteriormente calcular su probabilidad. Muy bien, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí porque ahorita viene este ejercicio, pero no creo que lo hagamos en 10 minutos. Para hacerlo con más calma, mejor lo hacemos el próximo miércoles. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, a ver, nada más déjenme verificar cuántos hay en lista, porque todavía tengo que dar de alta a una compañera que va llegando, entonces, para que me dé tiempo. Perfecto, quedamos que éramos 32 en lista, y son 32 más 1, 32, ahí me falta una persona. ¿Quién se fue de pinta? Ya ven cómo tengo que pasar lista cuando no aparecen todos. A ver, a ver, a ver. Uno se me fue a la fuga. Vamos a ver quién fue. Bueno, entonces, Álvarez Rueda. Presente, profesor. Perfecto. Raigosa Portilla. Presente, profe. Perfecto. Presente. Amado Sánchez, Miriam. Presente, profe. Perfecto. Huitrón Ortega Abril. Presente.